Tipos de capital. Bueno, pues vamos a tener como aquí el capital económico, en el cual es aquel generador de fuentes de energías, telecomunicaciones y transporte, que realmente son ciertos servicios que se deben de dar a una economía y que sin esos una economía no puede trabajar. El capital social, en el cual son aquellos recursos que generamos para dar educación y cultura, salud, deporte, espectáculo y seguridad. El capital de construcción y edificaciones, en el cual vamos a tener edificaciones que serán públicas, militares, fábricas, que pueden ser privadas y también públicas, el capital comercial y el capital habitacional, o sea, las viviendas. El equipo de transporte lo tenemos en caminos, carreteras, aeronaves, embarcaciones y locomotoras. Maquinaria y equipo, instrumentos y herramientas son aquellas maquinarias que nos van a servir para extracción. Esta extracción generalmente son aquellos recursos no renovables, los minerales, por ejemplo, el agua, etcétera. La transformación, maquinaria y equipo para transformación, aquí podemos hablar de las diferentes empresas que producen algo, los de construcción, que generalmente son para esa área civil, y la maquinaria y equipo para dar servicios, ¿verdad? Y los agrocapitales, que son, como su palabra lo dice, de origen agrícola y que son prácticamente de cultivo de vegetales, de cría de animales, instalaciones rurales, maquinaria y equipo rural. Bien, antes de pasar a ver la forma de remuneración del capital, vamos a ver los otros elementos económicos o los otros factores de producción. ¿Por qué? Porque van a tener prácticamente el mismo nombre de remuneración. La capacidad empresarial como siguiente factor económico o factor de producción es aquel conjunto de conocimientos y habilidades que dan sustento al proceso de producción. Entonces, en este conjunto de conocimientos, lógicamente hay que saber hacer las cosas, y las habilidades hay cómo hacer las cosas. Entonces, estamos hablando prácticamente de la palabra anglicista del know-how, en el cual nos dice que hay que saber hacer y cómo hacerlo, ¿verdad? Y tenemos también el descubrimiento y la innovación. No todas las personas podemos tener capacidad empresarial. Dentro de todo el conglomerado de la población hay personas sobresalientes con esa capacidad, y no debemos de confundir al empresario, que es el dueño de los medios de producción, con una persona con capacidad empresarial. A veces tenemos los dueños de los medios de producción que no saben qué hacer con estos medios. Entonces contratan a las personas con esta capacidad o este conocimiento, y ellos echan a andar el proceso productivo y hacen negociaciones exitosas, a la cual, como repito, debe de cumplir al menos estos 4 elementos. La capacidad empresarial va más allá de cualquier persona. Tiene una visión, ¿verdad?, estratégica de los elementos, pueden manejar las crisis. También son personas en las cuales la innovación y la curiosidad es bastante fuerte, son perseverantes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, son personas que deben de tener un sólido conocimiento técnico, en lo cual vayan a trabajar, pero también de ese conocimiento técnico debe de tener capacidad de negociación, y también debe de tener una alta visión hacia futuro. Estas son personas denominadas como personas estratégicas, ¿verdad? Bien. En esta capacidad empresarial vamos a definir también que son aquellas actividades encaminadas a la dirección, organización, sistematización y conducción para llevar a cabo un proceso productivo.
esta definición la hemos tomado de José Silvestre Méndez, en el cual esta capacidad empresarial es la que nos mueve o nos coordina los demás factores productivos, que son la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. Entendiéndose como tecnología o capacidad tecnológica, aquella combinación de conocimientos y recursos en el cual van encaminados a innovar una empresa. Podemos tener los mejores recursos tecnológicos o los más avanzados, pero si no tenemos el conocimiento para su explotación plena, entonces no tenemos tanta capacidad tecnológica. Entonces, la persona empresaria o el que tenga la capacidad empresarial o también conocida como de organización es el que hace el mover los otros factores productivos y de acuerdo a ese movimiento que él le da, esa coordinación y esa dirección, va a hacer el éxito o el no tan éxito del proceso productivo que estamos hablando. Y el pago a los factores capital, capacidad empresarial y tecnología se denomina ganancia y que vamos a definir como el ingreso excedente que recibe el capitalista por su inversión de capital. En el modo de producción liberalista, usted sabe que el capitalista va a ser el burgués y si estamos hablando en el modo socialista, realmente la ganancia no importa mucho, porque ahí se busca más el bienestar social. Veamos entonces ahora la clasificación de la ganancia. Por la producción vamos a tener ganancia industrial y ganancia comercial. La ganancia industrial se va a definir por una formulación en la cual se dice los ingresos menos los costos de producción, vamos a tener ganancia. Solo que los costos de producción se determinan con diferentes técnicas porque es más complicado ese proceso de transformación de insumo a producto. En cambio, en la ganancia comercial, yo recibo el producto ya terminado, a lo sumo cambio el embalaje y ya lo traslado al consumidor. Entonces, ese proceso de recibir el producto como mercancía para transformarlo también como una mercancía de mayor valor es mucho menos complicado que en la esfera industrial. Entonces, por eso el cálculo de la ganancia industrial y comercial es diferente. Por el monto, esta ganancia se puede denominar como ganancia mínima, que es aquella a lo cual un inversionista está dispuesto a poner su capital y lo menos a lo cual va a ganar. Si no, pues mejor no invierto y pongo mi capital en otro lado. También está el monto promedio, que es una ganancia en el cual pues logra satisfacer los costos y también tiene ahí una parte la cual puede ganar en promedio con todos los demás productores o competencia que tenga. Y la ganancia máxima es aquella cuando el dueño del capital prácticamente tiene un producto único y que tiene todas las posibilidades de poner el precio que quiera y sabe que el consumidor le va a comprar su producto. Entonces, en esta ganancia máxima, más adelante, cuando vean microeconomía, ustedes la van a conocer como monopolio. Teoría sobre la ganancia. Veamos la teoría marginalista, que nos dice que es la retribución al dueño del capital y a las personas especializadas para administrarlo. Era lo que les decía anteriormente, que es para el dueño del capital y para aquel que tiene la capacidad empresarial de echar a andar un proyecto y convertirlo en un proyecto exitoso. Entonces, no todo empleado tiene esa capacidad. Primero, la capacidad por sobresalir y segundo, la capacidad por el puesto que le infieren, ¿verdad? La teoría objetiva nos dice que al capitalista no le interesa la plusvalía,
sino la ganancia que genera el capital. Recordando un poco que estas palabras ya las habíamos visto en la renta, que decía también que al dueño de factor tierra no le interesaba la plusvalía, sino que en ese entonces la renta que le generaba su aporte. Entonces, la teoría objetiva se generaliza en que a las personas les interesa solamente la parte de la remuneración del factor que va aportando. Dentro del pago al factor capital hay un capital especial o específico que se denomina capital financiero, que es el dinero que se aporta para poder comprar o adquirir los demás capitales, para poder pagar los salarios o poder pagar cualquier uso de los demás recursos económicos. Pero ¿por qué traemos aquí el interés? Porque cuando el capital no lo tiene el dueño de los medios de producción o el dinero no lo tiene el dueño de los medios de producción, tiene que recurrir a otra persona u otra entidad a que le dé ese dinero en calidad de préstamo. Cuando le da ese dinero prestado, lógicamente le va a cobrar el monto que le ha dado más el pago por el uso de ese dinero. Ese pago por ese uso se denomina interés. Y, por lo tanto, es la remuneración que reciben los dueños del capital crediticio. ¿Cuál es ese? El dinero que se da en calidad de préstamo a otras personas para echar a andar su proyecto productivo y por cederlo en un determinado plazo. Esta remuneración no es que hoy te la doy, mañana me lo regresas, sino que se va a retribuir a plazos determinados. Puede ser plazos de 1 año, de 6 meses, de acuerdo a la cantidad y también a las condiciones en el cual va ese préstamo. Pero independientemente la cantidad y las condiciones, siempre debe de pagar por ese uso y ese pago se denomina interés. Ahora veamos su clasificación. Por tiempo, vamos a tener interés de corto plazo y largo plazo. Cuando el capital es prestado para un término menor de 1 año, es a corto plazo. 1 año o más lo vamos a denominar largo plazo. Por uso, el capital se denomina, el interés, perdón, se denomina nominal y efectivo. El interés nominal es en el cual a usted le dicen, mire, le vamos a prestar el dinero al 10% de interés. Ese es el nominal. Pero si usted hace cuentas, se va a dar por enterado de que efectivamente no es el 10%. Generalmente el interés es mayor. Por el origen prestamista, el capital puede ser bancario o usurario. ¿Cuál es la diferencia? El capital bancario es aquel que está con el sistema financiero formal, en el cual ya está bajo ciertas reglas controladas por el Estado y por el sistema financiero en sí, y para poder hacer este tipo de préstamo. El usurario es aquel en el cual la entidad que da el dinero pues es una entidad que no está bajo esas reglas y por lo tanto tiene sus propias reglas y que generalmente van en detrimento de quien recibe el dinero. El capital usurario siempre el interés es mucho más alto. Por su cálculo vamos a tener interés simple e interés compuesto. Ustedes en el transcurso de su carrera pues van a ver una asignatura en el cual van a analizar estos cálculos de interés. La asignatura es Ingeniería Económica. Bien, continuando. Ingreso nacional y plusvalía. Hoy sí vamos a ver qué significa esta palabrita que hemos visto recurrentemente aquí. Bueno, primero, recordando los pagos a los factores productivos. Factor tierra, el cual son todos aquellos recursos naturales dentro y fuera de ella, que es la renta. El pago por el uso del capital, la capacidad empresarial, la tecnología, que es la ganancia. El pago por el uso de un capital específico denominado capital financiero, que es el interés. Eso
la sumatoria de esos tres pagos, que son de los medios de producción por el uso de ellos, se denomina plusvalía. Ahora, volviendo con los pagos de tierra, capacidad empresarial, capital y tecnología, capital financiero y el pago de la mano de obra, o sea, el factor trabajo, que es el salario, sumando eso, vamos a tener lo que vamos a denominar ingreso nacional. En otras palabras, siendo más simplificantes, la plusvalía más el salario me va a dar el ingreso nacional. Hoy vamos a ver la teoría, lo que decía la teoría objetiva, que al dueño del capital, de la tierra, del capital financiero, de la capacidad empresarial y el dueño de la tecnología solo le interesa su respectivo pago. El resto de la plusvalía no les interesa. Eso que le interese al dueño de los otros medios de producción. Y lógicamente el trabajador no forma parte de ese pastel denominado plusvalía, sino que forma parte de lo que se genera como ingreso nacional y, como ven, su porcentaje de participación en ese pastel es menor. Bien, ahora veamos la población. ¿Por qué vamos a meter este tema aquí con los factores productivos? Porque ya vimos que la población es el generador de dos factores productivos, que son el trabajo y la capacidad y habilidad empresarial, denominada así. Y la población, entonces, la vamos a entender como esa cuna generadora de recursos, porque aún los medios de producción vienen, que son pocos los dueños, pero sí vienen siempre dentro de una población. Y también la población es la que nos aporta ese eje conductor de la economía. Al estudio de la población se le denomina demografía. Tenemos aquí a Robert Malthus. ¿Quién es él? Bueno, pues es uno de los principales representantes de la teoría clásica, en el cual dentro de todos sus aportes hubo un aporte muy interesante, que era la teoría sobre la población, y era una teoría fatalista, en el cual nos decía que la población tiene un crecimiento bastante acelerado, prácticamente exponencial, y el crecimiento de los recursos económicos era muchísimo más lento. Entonces tenemos ahí un crecimiento lineal, que es la línea verde, en el cual cuando la población llegase a un punto superior, que igual a los recursos, en ese punto iba a ser un punto superior, la población se iba a autodestruir. ¿Por qué? Porque los recursos ya no iban a alcanzar para llenar esta población. Entonces, esa teoría era una teoría fatalista y que nos decía que en cierto tiempo la población misma se iba a autodestruir. Lógicamente, eso no sucedió por los diferentes avances tecnológicos en la productividad y los avances científicos también en la productividad y en la medicina, el cual mejoró la calidad de vida de las personas, y las personas vinieron a hacer una reproducción más equitativa de los recursos, y que lógicamente esa teoría de Robert Malthus decayó y él mismo la fue corrigiendo, y del cual ya habló en esa corrección de esa teoría sobre los famosos frenos de la población, que eran frenos positivos y frenos preventivos. ¿Cuáles eran los frenos positivos? Realmente de positivo no tiene mucho, porque nos decía de que la misma naturaleza y el ser humano se encargaba de reducir esas poblaciones, como la naturaleza a través de los desastres naturales, por ejemplo un terremoto, y el ser humano a través de la destrucción de sus enemigos en la guerra. Eso eran los famosos frenos positivos. Y los frenos preventivos se refiere a aquellos elementos en los cuales pues se puede controlar la natalidad de una población. Y tenemos ahí los diferentes controles natales en los cuales tenemos diferentes dispositivos para usarlos, y también se tiene la
austeridad, ¿verdad? Como un freno preventivo para el crecimiento de esa población. Ahora veamos las clasificaciones de la población. Vamos a tener dos tipos de clasificación, la clasificación cuantitativa y la clasificación cualitativa. Veamos la clasificación cuantitativa. Nos dice que tenemos una población total y que de esa población total la vamos a dividir en población productiva y que esa población productiva va a tener población económicamente activa y una población dentro de esa económicamente activa, una población que realmente esté ocupada. ¿Cuándo la vamos a definir como ocupada? Aquella que tiene un trabajo asalariado. Y que dentro de esa población económicamente activa vamos a tener una población desocupada, que es aquella que lastimosamente denominamos como población desempleada. Y también dentro de la población productiva vamos a tener la población económicamente inactiva, que es aquella que por voluntad no está trabajando por una remuneración, pero sí trabaja. Y entre esas tenemos las amas de casas y los estudiantes que tienen su trabajo bien definido, pero que por ese trabajo no reciben ninguna remuneración. Entonces, el estudiante, cuando ya termina de coronar su carrera, lógicamente entraría a la población económicamente activa, ¿verdad? Y tenemos la población dependiente. Dentro de la población total tenemos la productiva, que va a ser aquellas personas que por su edad se clasifican a partir de los 15 años hacia los 65, según la Organización Internacional de Trabajo. Y la población dependiente, que es aquella que es menor de 15 años, ¿verdad? Y mayor de 65 años. Tenemos en la población dependiente los niños y los adultos mayores, ¿verdad? Entonces tenemos ahí aquellas personas que se han jubilado o que realmente no pueden trabajar porque ya son mayores de 65 años. Dentro de la clasificación cualitativa vamos a tener aquella de acuerdo al tipo de trabajo. En esto tenemos el trabajo calificado y el trabajo no calificado. ¿Cuándo vamos a tener un trabajo calificado? Va a ser aquel en el cual ha seguido un proceso de enseñanza-aprendizaje formal y que por lo tanto tiene una titulación o una certificación para poder ejercer dicho trabajo. Y el no calificado, lógicamente, es aquel en el cual pues, se hizo empíricamente. Por ejemplo, tenemos en las personas del transporte, que son motoristas, en nuestros medios son personas no calificadas, porque empíricamente aprendieron a manejar, sacaron su licencia y están ahí trabajando en el medio. En cambio, en otros países, estas personas deben de recibir un curso y ese curso, pues lógicamente le da una calidad que se lo certifican y puede trabajar como motorista del medio de transporte, ¿verdad? Como ejemplo. Indicadores demográficos. Debemos de medir cómo se controla la población en sí. Entonces, para eso nos sirven los indicadores, de los cuales estos deben cumplir ciertas características. Deben ser relevantes, deben ser verificables, válidos y confiables. Por lo tanto, también deben ser fáciles de interpretar. Crecimiento poblacional. Tenemos ahí, dentro del crecimiento poblacional, el crecimiento vegetativo, que es o natural, que es cuando hacemos la diferencia entre dentro de un periodo determinado de nacidos vivos y personas que mueren en ese periodo, vamos a tener ese crecimiento, y el crecimiento social, que se refiere a la migración. En eso vamos a tener inmigrantes en un país, o sea, personas que llegan a vivir a un país, menos emigrantes de un país. Entonces ahí vamos a tener ese crecimiento social.